Trataré de ser breve. Tenemos el gusto hoy día de dar la bienvenida a Julio Crivelli de Buenos Aires. Es la segunda vez que nos visita. La vez anterior fue para hablar de Argentina contemporánea, la vanguardia artística y la crisis política, basada en su colección personal de arte argentino. Y hoy día va a hablar de Borges y Jules Solar. Crivelli es prominente abogado bonaerense y profesor de la Universidad Austral, y ha escrito muchos artículos y estudios de arte, y también un libro de poemas, La Huida, del año 2008, y una novela, Inexorable, del año 15. ¿Cuál es el título de tu conferencia? El título de esta conferencia. Sí, ahora la dices mejor. Ok. Entonces, hablaremos con él unos 40 minutos y luego tendremos un diálogo y después una fiesta. Primero quiero saber si esto anda, ¿está conectado? Bueno. ¿No? No, es un micro de adorno, Ah, bueno. Sí. Ah, bueno, ok. Bueno, primero, muchísimas gracias a todos ustedes por venir, a Julio, querido amigo, que es el responsable de que una vez más esté yo con ustedes, de manera tal que si esto sale mal, yo no tengo nada que ver, allá está el autor. Y estoy junto a ustedes para hablar de alguna manera el arte y la literatura de los argentinos, y esta vez sobre Borges y Jules Solar. Esta vez me da más miedo porque está Borges en el medio y es conocido. El título de la charla es Entre lenguajes escritos y lenguajes visuales. Así que en esta presentación vamos a hablar primero rápidamente de los lenguajes y de su relación con la metáfora. Después de Borges y Jules son de alguna manera Europa y Argentina en esa gran aventura inmigratoria de Argentina. Borges y Jules tienen mucho que decir. Después vamos a hablar en los dos, en Jules sobre el camino místico y en Borges sobre la perplejidad. Después vamos a hablar sobre las ciudades que se presentan en los dos, las ciudades como límite, como mundus, como cosmos, como orden en Jules y también en Borges, en algunos cuentos de Borges. Y finalmente sobre el juego, sobre la magia y sobre el misterio en Borges y en Jules. El gran desafío es cómo voy a hacer yo para hablar de todo esto en 40 minutos. Bueno, primero el tema del lenguaje y representación, que todos ustedes seguramente conocen. Tenemos un lenguaje que actúa solamente por representación, tenemos solo la imagen y el concepto. La imagen y el concepto son referencias instantáneas de la realidad, pero sabemos desde Anaximandro y desde Heráclito que todo cambia, y eso lo confirma hasta la mecánica cuántica actual, de manera tal que nuestro lenguaje de representación es solo una referencia, es una foto de lo que fue, un espejismo. Para colmo tenemos los martillazos de Kant en la crítica, que determina que los juicios a priori son tautológicos, todas las verdades que descubramos en ellos son verdades que estaban contenidas en la premisa inicial, y los juicios sintéticos son solamente probables, o sea que todos los juicios que hace la ciencia están muy bien mientras no se demuestre lo contrario. Y en consecuencia, desde allí la metafísica, como dice Borges en Klein, pareciera una rama de la literatura fantástica. Así que ese es el lenguaje que tenemos, el lenguaje de la representación. Y el lenguaje que perdimos, supuestamente, el lenguaje adánico o el lenguaje angélico. El lenguaje que perdimos después de la caída o después de Babel, según se prefiera, o sea, el lenguaje que contiene al objeto y que dice la pura verdad, no representa, sino que tiene la verdad en sí. Pero lo perdimos desde que comimos del árbol de la sabiduría, del bien y del mal, así que ya no tenemos más el lenguaje angélico.
Rousseau equipara el lenguaje angélico a un estado de naturaleza, ¿no? Y dice que la pérdida es del estado de naturaleza, así que podemos preferir lo que nos prefiramos, lo que queramos, la caída o el estado de naturaleza. Y bueno, ¿por qué todas estas cavilaciones, no? Bueno, siempre Dios nos quitó el lenguaje adánico, nos dejó este Dios malo, ¿no?, de Yahvé, y nos dejó el lenguaje de la representación. ¿Y por qué todas estas cuestiones epistemológicas al principio? Bueno, primero por el título de la charla, que se llama Lenguajes escritos y lenguajes visuales, pero además, fundamentalmente, porque hemos tenido un consuelo después de la pérdida, y es que nosotros podemos construir mensajes atrás del mensaje, ¿no es cierto? Como decía Borges en la conferencia sobre la metáfora. Podemos construir metáforas que se construyen con conceptos y con imágenes, pero que no son ni el concepto ni la imagen, son algo más, algo que está más allá del propio mensaje. Son los enigmas de Hermes en los griegos, o la inspiración de Homero por la musa, ¿no?, o musa, o los mensajes difíciles de interpretar, complicados de las pitonisas. Y bueno, esta empresa es la que comienza con la poesía y con la pintura, y es la que vamos a ver cómo compara una con la otra en Borges y en Jules. Bueno, todos ustedes saben quién fue Borges y saben mucho sobre Borges. Yo me voy a concentrar 2 minutos en la personalidad de Jules, que no es tan conocida. ¿Quién fue Jules Solar? Bueno, Jules Solar es un típico hijo de la inmigración argentina. Su padre, un ingeniero alemán, se llamaba Schulz, venía de Riga, del extremo este del Báltico. Su madre se llamaba Solari, había nacido en Génova. Jules Solar era mayor que Borges 12 años. De chico habló 3 idiomas, el alemán, el italiano y el español, y tenía una gran facilidad, aprendió en el colegio inglés y francés. Tenía enormes inquietudes, empieza a dibujar, es músico, tiene muy grandes inquietudes muy fuertes, empieza la carrera de arquitectura y a los 22 años decide irse a Europa. Y en Europa voy a resumir mucho la aventura de Jules, que es interesantísima, realmente interesantísima. Jules tiene un triángulo en el cual se desarrolla su vida, que es Florencia, Múnich y Londres. En Florencia, él primero adquiere su nombre, porque conoce a un pintor argentino, Petoruti, un pintor importante, muy importante, de su edad, se hacen muy amigos, y los dos deciden que el nombre Alejandro Jules Solari para un pintor es un lío. Entonces lo cambian y ponen Jules, que al revés es Lux, solar, ¿no? Luz solar. Y aquí está todo el tema, ya empieza todo este tema místico y todo este tema astrológico del misterio de Jules. Bueno, pero aparte de ponerse un nombre en Florencia, lo cual tiene todo un significado, en Florencia él se contacta con todo el misticismo de Dante, ¿no? Dante, la Divina Comedia, pero Dante también, el del camino místico que arranca en el infierno. Él estaba en el medio de la selva oscura, y va a salir de la selva oscura a través de un camino místico que implica internarse en el infierno, sufrir el purgatorio y finalmente desde lejos, desde muy lejos, ver la luz del paraíso, ¿no? Tener la iluminación, pero desde muy lejos. Él recorre entonces ahí un camino místico. Y él, de hecho, se ha descubierto que perteneció a la Fede Santa, llamada también los Fedeli d'Amore, que eran la tercera secta de los templarios. O sea que Dante tenía una fuerte construcción mística. No es casual, porque es la época de Meister Eckhart, es la época de San Francisco de Asís, o sea, hay un momento en esta época, hay todo un movimiento de misticismo en Europa. Bueno, Florencia. Múnich también es importantísimo para él. Primero se pone en contacto con Goethe, siempre con sus intereses místicos. Goethe en el Fausto, donde
el hombre ilustrado, el hombre que puede conocer la ciencia, que puede, digamos, la razón, que puede tener todos los bienes materiales que quiere, Fausto, dura 20 años, porque en realidad solamente se puede hacer esto con un pacto con el diablo, que termina como termina, en el infierno. Así termina Fausto. Esta es de alguna manera uno de los actos fundacionales del romanticismo, donde Goethe está poniendo de manifiesto cuidado con la ilustración. Está La noche oscura del alma también. Y evidentemente en Múnich Jules se enamora de todo esto. Y también lo conoce a Paul Klee, que vamos a ver que es muy parecido a él en su manera de pintar, digamos, tienen puntos muy comunes. En el uso de los símbolos, y también a Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, un místico alemán, lo de Rudolf Steiner asiste a clases, uy, se apagó, asiste pero no lo conoce a Rudolf Steiner, pero Rudolf Steiner produce una motivación enorme mística en Jules. Así que Jules, de toda esta experiencia, para hacer rápido, sale en su cabeza con una especie de orden pitagórico. Arriba están los astros, que son la primera ley, la ley de la cual todo se deriva. De los astros también se derivan, entonces, de esta regularidad absoluta de los astros, por eso Jules se hace astrólogo, derivan las matemáticas, en las cuales también él trata de intervenir, igual que Pitágoras, que decía que, y la música, ¿no? Pitágoras hacía la estructura astros, música, astros, matemática, música, con la equivalencia de las longitudes de las distancias entre los astros y las notas musicales. También se interesa por los lenguajes, pero fundamentalmente él tiene un cambio enorme cuando va a Londres. Cuando él va a Londres en ese momento, estamos en 1923, es una especie de caldero del misticismo, de la magia. Está Aleister Crowley, hasta hace poquito estaba Madame Blavatsky con la famosa Sociedad Teosófica, y Londres es una ciudad donde hay un montón de movimiento místico, y Jules se incorpora a esto a través de Aleister Crowley. Aleister Crowley, un señor de 2 metros de altura, pesaba como 120 kilos, tenía visiones, enseñaba visiones hipnóticas, y Jules se convierte en su mejor alumno. Aleister Crowley y Jules tienen correspondencia, tienen una relación estrecha, una relación profunda. Jules permanece en Londres 6 meses al lado de Aleister Crowley, y esa relación va a continuar hasta la muerte de Crowley. De manera tal que Jules es un personaje extraño que pertenece a ese romanticismo tardío de Jung, de Mann, de Hermann Hesse, de Klee, ¿no? de la época. Ahora, Jules cree entonces en un camino hacia el misterio. Jules cree en la caída, ¿no? En la caída cristiana o judía, la que queramos, o musulmana, es la misma, y en un camino hacia el misterio. Se puede recorrer un camino, no se puede llegar al lenguaje adánico, no se puede llegar a la verdad, no se puede llegar a la luz, se puede decir como Dante llegar a ver la luz desde lejos. En cambio Borges, ¿cómo lo vemos en este punto? Borges nos asoma muchas veces a la perplejidad. Borges no habla de misterios, no habla de caminos, solamente que hay momentos, por ejemplo, yo siempre me acuerdo de ajedrez, que Dios detrás de Dios, ¿no? O en el Golem, que es un poema que casi a veces tiene chistes, cuando dice que tiene ojos de perro y que barría la sinagoga, pero cuando llega al final, ¿no? Dice, ¿qué dirá Dios cuando lo ve a su rabino Judá León en Praga, ¿no? A su rabino Judá León en Praga. El hombre es el golem de Dios, ¿no? Y entonces siempre nos pone en esta situación que nos eriza los pelos al final, ¿no es cierto? Pero él no traza ningún camino, él no establece caminos. Pero hay sí en esta cuestión un acercamiento entre Jules y Borges.
El primer acercamiento se da a la llegada de Borges y Jules a la Argentina. Llegan más o menos en la misma época. La diferencia es que Borges en Europa es un niño y Jules en Europa es un hombre, va a los 22 años. Pero llegan los dos más o menos en la misma época. ¿Y qué pasa en Argentina? En Argentina hubo 7 millones de inmigrantes, después va a haber más todavía. El famoso chiste de que los argentinos descienden de los barcos. 7 millones de inmigrantes de todos los países del mundo. Argentina tenía un crecimiento enorme, se fueron de una villa, Buenos Aires, y entran a una ciudad que había crecido, era la segunda ciudad de América después de Nueva York. Los argentinos se preguntan quiénes son, y quiénes son, porque hay todas las nacionalidades de Occidente y algunas de Oriente en Argentina. ¿Quiénes son los argentinos? Y nace entonces una imagen absolutamente mitológica y falsa, que es el gaucho y Martín Fierro, y los argentinos somos el gaucho y Martín Fierro, cuando la realidad es que los argentinos somos italianos, irlandeses, judíos, japoneses, cualquier cosa menos gauchos. Pero este es el estándar que impera. Casi todos los intelectuales argentinos se reúnen alrededor de un grupo importantísimo, se llama Martín Fierro, al cual pertenecen Jules y Borges, y ahí se conocen. Empieza un sustantivo tremendo que se llama la argentinidad, o sea, una especie de cosa patriótica, en un sentido por ahí no el mejor. Borges escribe Fervor de Buenos Aires, independientemente de su calidad como obra, pensemos en el título, y es porque recién llega, porque recién se encuentra esta patria que ha cambiado tanto. Y entonces yo traté acá de poner Proa. Proa es la revista del grupo Martín Fierro, y la tapa del primer ejemplar de Proa está ilustrada por Jules. Y acá empezamos a ver un poco, yo la puse porque vamos a ver un poquito la simbología de Jules, ¿no es cierto? Bueno, por lo pronto están las espadas. Las espadas son, en todas las mitologías, el símbolo de la luz, el símbolo del espíritu. Tenemos Excalibur, la espada del rey Arturo, que la extrae de la roca. La roca es el símbolo de lo material, del deseo terrenal. Él entonces completa una operación espiritual que consiste en sacar la espada de la roca. Tenemos la tizona del Cid, que es una espada que manda, porque a los que son espiritualmente aprobados, la tizona los convierte en vencedores. Pero si no los aprueba espiritualmente, los que tienen la tizona no van a vencer nunca. Entonces, bueno, también la espada como eje, ¿no es cierto?, considerada como axis mundo, la espada considerada como parte del caduceo. Tenemos también el barco, ¿no? Los barcos, el barco que va desde el barco de Ra, que va hacia el Sol, y el barco de Osiris, que va hacia el Hades, el barco de Caronte, que va hacia el Hades. Y los barcos bíblicos, ¿no? El arca de Noé son barcos de esperanza, la barca de Pedro son barcos de esperanza, en cambio de los otros que eran barcos tremendos. Y la proa, se llama Proa la revista, la proa nos recuerda a Largo, la proa mágica de Largo que hablaba y que iba indicando el rumbo. Entonces este es el rumbo de la Argentina, el rumbo de la patria. Arriba está la estrella de 5 puntas, el tetragramatón, la estrella de David, ¿no? Que tiene el vértice para arriba, de manera tal que significa la supremacía del hombre y de la iluminación sobre la naturaleza. Pero abajo están las serpientes. Y las serpientes, que son muy valiosas en la mitología oriental, ¿no? Porque representan la vida perdurable, la sexualidad. En las mitologías de Occidente, la mitología hebrea y la mitología griega, las serpientes son tremendas. Está la serpiente de Adán y Eva, el Leviatán, que Yahvé tiene la necesidad de exterminar en el Génesis. Está Tifón, la serpiente que Zeus extermina en paralelo con Yahvé, con Leviatán. Está la Medusa, con la cabellera llena de serpientes, que representa. La serpiente representa la vanidad, la soberbia. En Occidente la serpiente es un símbolo peligroso. Y están las serpientes acechan la patria, que va con la proa, etcétera, etcétera. Este es el reflejo de Jules, ¿no? Bueno, hay otras cosas interesantes, pero si no, tenemos los 45 minutos. Y Borges, ¿no?
¿qué pasa con Borges respecto de este momento? Borges en su paralelo con la patria. Jules ve una patria que es futuro y es una patria de alguna manera amenazada. Pero quiero leerles dos fragmentos. ¿Qué piensa Borges en esta misma época? Estamos en 1924, Argentina está en plenitud, es un gran sueño, Argentina es un gran sueño, va a ser un gran país, tenemos el 7º PBI del mundo, no corresponde mucho a una charla de literatura, pero esa es la verdad. Argentina es el futuro, millones de inmigrantes que vienen, porque Argentina es el futuro. Argentina se va a frustrar como futuro, no va a ser todo esto que piensa. Pero en ese momento que lo es, Borges escribe, la patria, amigos, es un acto perpetuo como el perpetuo mundo. Nadie es la patria, pero todos lo somos. Arde en mi pecho y en el vuestro, incesante, ese límpido fuego misterioso. Es un límpido fuego misterioso. Pero después pasa lo que pasó, pasa el peronismo, pasan muchas cosas en Argentina. Argentina no es aquella promesa. Y Borges escribe una elegía de la patria, una elegía, ¿no? Es alguien que está triste por la patria. Y dice, aquella historia desenfrenada, el todo por el todo, aquella patria legendaria. Centenarios y sesquicentenarios son la ceniza apenas, la soflama de los vestigios de esa antigua llama. Estos son fines de los 60, Borges triste, desilusionado por la patria. Quizá fuera que estas serpientes que andaban por ahí de Jules, que eran la soberbia y la locura, abordaron finalmente el barco largo de la patria, y tenía razón. Pero Jules nunca se dio cuenta de que le había puesto la serpiente, porque Jules siempre siguió siendo un nacionalista creído de Argentina. Borges, en cambio, reflexiona y se aparta, ¿no es cierto? Así que Borges es Jules, que es el que pone las serpientes allá en 1924, cuando en la época de la ilusión es el que no se aparta, por ahí porque ni se dio cuenta que puso las serpientes, y Borges es el que sí se aparta, el que creía en aquella llama misteriosa, ¿no es cierto? Muy bien, pero ahora vamos a entrar en otras comparaciones un poco más. Borges siempre admiró a Jules. Jules y Borges fueron muy amigos, pero el admirador era Borges y el maestro era Jules. Borges dijo siempre que uno de sus maestros había sido Jules. Quizás porque era mayor, no lo sé. Borges tiene infinidad, en 1975, una conferencia que le dedica a Jules, donde lo llama de nuevo su maestro, conmemorando los 10 años de la muerte de Jules. Así que tenemos un poco un Borges que frente al misterio, frente al caos, frente a todo aquello que no es cierto, nuestro sistema matemático es formidable, arranca en el cero, que no se puede demostrar, y en el infinito, que tampoco. Todo lo que está en el medio, como dice Kant, es verdad. Frente a este misterio insondable, Borges tiene una actitud de perplejidad. Refleja, por ejemplo, a Maimónides. Maimónides escribe cientos de años antes la Guía para Perplejos. La Guía para Perplejos es distinta de Borges porque no está hecha con poemas, está hecha con la ciencia, pero en todos los momentos con la ciencia Maimónides hace que uno llegue a ese precipicio, a ese abismo de Anaximandro, a donde nada se entiende y donde se demuestra que nosotros no entendemos. El mismo abismo de Kant, y Borges nos lleva muchas veces hasta ese abismo. Pero no quiere seguir. En cambio, Jules cree que se puede seguir. Jules cree que con un camino místico se puede internar en ese abismo. No es que va a llegar a conocer la verdad, es que va a llegar a aproximarse. Y su vida consiste en este ejercicio. Entonces, las obras de Jules no son tanto obras para ver, no son un ejercicio plástico, sino como las obras prerrenacentistas, como las obras de la Edad Media, son más bien obras para leer. Son obras que provocan un culto, están para provocar un culto, no para estimular la belleza plástica. La naturaleza tiene muy poco que ver con la obra de Jules. Bueno, ahora empezamos el tema del camino místico para Jules y la perplejidad para Borges. Acá, de nuevo, los símbolos. La cruz, bueno, la cruz tengo otra parecida, ¿no? A ver, ahí está, otra del camino.
Bueno, vamos a dejar la primera que a mí me gusta más. Bueno, entonces acá tenemos la cruz, la cruz de Cristo, sacrificial de los cristianos, pero también la cruz es el símbolo de los 4 elementos clásicos del fuego, del aire, del agua y de la tierra. Y también la cruz señala el espacio, porque tiene los 4 símbolos cardinales. Está la escalera, las escaleras. Las escaleras, la escalera de Job, por donde sube y baja el mensaje del Señor. Están las montañas. Hay montañas que se ven porque son las que se pueden llegar a subir en un camino místico, y hay otras montañas que ya están difuminadas atrás, porque en realidad no se van a poder subir nunca. Es aquello que Dante ve desde lejos y no se puede acercar. Y hay un peregrino. Jules cree en un peregrino, cree en el peregrinaje, cree que se puede acercar hasta ese lugar de lo desconocido. Esta obra se llama, Contrapunto de Puntas, y la otra que vimos, esta se llama Vías por Rocas, pero el significado es más o menos lo mismo. En Vías por Rocas, en la primera, además hay un triángulo, ¿no?, con todo lo que implica el triángulo. Y las montañas, lógicamente, las montañas son el lugar de acercamiento al espíritu. Todos los templos están en las montañas, el Olimpo, la Acrópolis de Atenas, el monte Capitolio en Roma con el templo de Júpiter, el monte de Sión de Jerusalén, el monte Sinaí, donde le dan la ley a Moisés. La montaña entonces es lo que nos acerca, allí es donde nos acercamos a Dios. Por eso el camino del peregrino es hacia la montaña. Ahora, Borges también tiene un peregrino, a mi gusto, es Baruch Spinoza. ¿Y qué dice? Dice: bruma de oro, el occidente alumbra la ventana, el asiduo manuscrito aguarda, ya cargado de infinito. Alguien construye a Dios en la penumbra, alguien construye a Dios. Un hombre engendra a Dios, es un judío de tristes ojos y de piel cetrina. Lo lleva el tiempo como lleva el río una hoja en el agua que declina. No importa. El hechicero insiste y labra a Dios con geometría delicada. Con geometría delicada lo labra él, a Dios, desde su enfermedad, desde su nada. Sigue erigiendo a Dios con la palabra, ahora está el lenguaje. El más pródigo amor le fue otorgado, el amor que no espera ser amado. Spinoza es un hereje. Spinoza está fabricando a Dios. Este es el peregrino de Borges. Borges no cree que se pueda, en este poema, no cree que se pueda llegar hasta esa luz. Solamente podemos intentarlo a través del intelecto. Y el intelecto no es suficiente, hace falta una actitud espiritual que supere al intelecto. Los griegos pensaban el mar era el inconsciente, era la verdad animal del hombre, la tierra era el intelecto, era la verdad utilitaria del hombre, lo que nos permitía defenderlos de la naturaleza y del terror primordial, y el cielo era el espíritu. Y entonces, si el intelecto, que es el lugar de transición, el lugar del medio, se podía inclinar hacia el cielo, y entonces que el hombre tuviera un desarrollo espiritual, o se podía inclinar hacia el mar, o quedarse en la tierra, en cuyo caso el intelecto se volvía al servicio de la parte animal del hombre y se convertía en lo que los griegos llamaban techné, intelecto utilitario. Entonces, ¿qué tiene? Él habla de geometría. La geometría es el colmo del intelecto. Medimos la tierra. Está clarísimo quién es Baruch Spinoza para Borges y cómo es este peregrino. Es un peregrino que fabrica a Dios. Dios es una ficción fabricada por el hombre, para colmo no con el espíritu, con el intelecto. De manera tal que los dos peregrinos tienen una comparación realmente diferente, ¿no es cierto? Borges también habla, y vamos a verlo, del Dios equivocado de los gnósticos, ¿no? Y podría ser que Spinoza fuera una víctima del Zahir, esa obsesión no divina que gobierna a las personas, o que esté poseído por un demonio. No sabemos. Spinoza es un intelectual y está construyendo a Dios. De manera tal que, otra vez la diferencia entre los dos. Ahora vamos a ver un poco el tema de las ciudades. Las ciudades, ¿en qué sentido? Ciudades o estados. Los
Los griegos, ¿no es cierto?, sentían que la ciudad era el lugar de protección. Los romanos a lo que estaba entre muros le llamaban mundus. Ahí es donde estaba la ley. Fuera del mundus estaba el caos, la naturaleza. El dios de la naturaleza para los griegos era Pan. Pan lo que produce es pánico, terror. Es un dios salvaje que destroza a las personas. Y en la mitología griega más avanzada, el dios que sucedió a Pan, que pasó de moda, era Dionisos. Y Dionisos también era un dios del desenfreno, de la locura, acompañado por las Ménades y por las Bacantes, que eran capaces de comerse un hombre. Esto es lo que significa la naturaleza en la mitología primitiva y lo que está adentro de las... Por eso Rómulo lo mata a Remo, porque Remo se burla del límite, del mundus de la ciudad, ¿no? Entonces, acá vamos a ver la ciudad, esa ciudad que nosotros podemos construir con nuestro intelecto y que suponemos que como las matemáticas, como la geometría, como la ciencia, como la religión institucional, nos puede defender de este mundo caótico, de este mundo que nos produce el terror. Entonces, vamos a ver cómo son las ciudades para Jules y las ciudades para Borges. Vamos a ver 3 ciudades de Jules. Esta se llama Imagen de Buenos Aires, es de 1929. Jules recién ha llegado a Buenos Aires. Hay una ciudad próspera, todo el mundo está casi todo el mundo está contento. Y están todas las actividades de una ciudad. Allá ahí arriba hay un astrónomo, un científico, hay actividades comerciales, la gente camina, pasa, va, hay un soldado que desfila. La gran Buenos Aires, 1929, plena época de ilusión. Ahora, como siempre en Jules, de repente aparece allá atrás, ¿no?, 5 brazos alzados con los dedos, y las manos, las manos en alto son en general manos desesperadas o manos de agonía. ¿Por qué pinta manos desesperadas o manos de agonía Jules en una ciudad de 1929, en una ciudad próspera? Quizás por lo siguiente. Ahora, Jules, esta obra se llama Ciudad Biombi. Está dicho en neocriollo, el neocriollo es un idioma que había inventado él, Ciudad Biombi. Y entonces, ¿qué sucede? Que la protección que nosotros creemos que tenemos de ese mundus intelectual que hemos construido a partir de la ciencia y de las matemáticas y la geometría es falsa. Son todos biombos y en realidad nosotros creemos que estamos protegidos, pero no estamos protegidos de nada. Porque la única protección para Jules es el camino místico. Y finalmente tenemos esta imagen que mi mujer la vio y me dijo, eso es Babel. O sea, es la tremenda confusión de las letras. Ahora tenemos, digamos, la protección de las letras, la protección del lenguaje, de lo que estamos hablando, que es toda una gran confusión, no se entiende absolutamente nada. De manera tal que según Jules no hay un cosmos que nosotros podamos producir y que sea válido. Nuestro cosmos es intelectual y con el intelecto no se puede construir un cosmos, se puede construir un proyecto provisional que siempre está rodeado de misterios que no se entienden. ¿Y dónde está ese cosmos? ¿Hay un orden? Sí, Jules cree que hay un orden, que hay un cosmos, como lo cree Dante, como lo creen todos los místicos. Ese orden está arriba, está en otro lugar, está en el espíritu absoluto, como diría Hegel, está en el misterio, en la luz, no sé, tiene 1000 nombres, en Yahvé, que quiere decir o él, no, digamos, no tiene ni siquiera un nombre de Dios. Está allí. ¿Y se puede llegar? No, no se puede llegar. Lo que se puede hacer es ejercitar el camino es en realidad la meta como para todos los místicos. Ahora, las ciudades de Borges. Bueno, Borges tiene en Tlön, Uqbar, Orbius Tertius, todos ustedes lo conocen de memoria. Bueno, después de muchas vicisitudes, algunas cómicas, como siempre hace Borges, Borges nos informa que Tlön es un planeta, que Uqbar es un país de Tlön, y que Orbius Tertius es una enciclopedia que contiene todo el contenido que sabemos sobre Tlön. Ahí escribe su famosa frase de los espejos y la paternidad son abominables porque multiplican el número de hombres. Tlön ha sido inventado por un genio, o sea, es una obra del intelecto. Tlön es una obra del intelecto, como las ciudades y los países son obras del intelecto. Y el coordinador del equipo, paradójicamente, es Jules, que es un hombre del misterio y del camino místico. Bueno, pero el coordinador de este equipo intelectual ha sido Jules.
Y Tlön ha resuelto el problema del temor a la naturaleza, ha resuelto el problema pan y del pánico y del terror, lo ha resuelto. ¿Cómo? La negó. Armó un sistema absolutamente idealista con el cual negó la existencia de la naturaleza. Entonces todo el sistema es absolutamente de idealización, no existen los objetos, tampoco existen los sustantivos, solamente verbos, entonces se dice lunecer, y acá de vuelta la metafísica es solamente asombro y famosa frase de Borges, que es una rama de la literatura fantástica. Bueno, todos conocen Tlön. En un momento descubren en una caverna unos objetos que son casi iguales a las ideas. Los llaman Rön, pero inmediatamente los descartan porque consideran que son absolutamente falsos y no sirven para nada. Hay un millonario norteamericano, bueno, en fin, todos ustedes conocen ese encantador del cuento. Y hasta ahí estamos en esa parte narrativa llena de ironía, llena de citas falsas que tiene Borges, ¿no? Que es tan atractiva y tan emocionante. Pero al final, Borges dice que hace un agregado en 1947. Conociéndolo a Borges lo pudo haber hecho en 1941 o en 1965, no importa. El agregado de 1947 dice que, con cierto dramatismo, que el idealismo perverso se apodera de todos los hombres e invade las ciencias y las artes. Dice, Tlön es un laberinto. Ustedes recuerdan que el laberinto está fabricado por Dédalo. Dédalo es el ingeniero de los dioses. El laberinto es el intelecto. Por eso el laberinto adentro posee la parte animal del hombre, el minotauro. Y del laberinto solamente se sale hacia arriba, hacia el espíritu. Mientras lo recorramos, no podemos salir nunca. Entonces, Tlön, dice Borges, es un laberinto. Es un engendro del hombre, dice. Es un invento de los ajedrecistas, el intelecto puro, no de los ángeles, del espíritu. El mundo será Tlön, dice. O sea, el mundo está condenado al intelecto utilitario, el mundo no tiene un camino espiritual posible. En cambio, en Tlön, digamos, tiene toda esta vena irónica al principio, este final de fuerte advertencia de 1947, pero en el poema Límites, Borges se acerca más a este tema y más dramáticamente porque se acerca claramente a la muerte como el último límite, ¿no? Y a mí, la verdad que la última estrofa del poema me hizo acordar a, no sé si ustedes se acuerdan de 2001, Odisea del Espacio. Hay un momento en que HAL, la computadora, que ellos luchan por desconectarla porque la computadora está equivocada y los está llevando al fracaso, y hay una lucha, finalmente encuentran cómo desconectarla y la están desconectando y HAL, la computadora, dice, tengo miedo, ¿no? Y esta última, Borges dice, creo en el alba oír un atareado rumor de multitudes que se alejan. Son los que me han querido y olvidado. Espacio y tiempo y Borges ya me dejan. Está hablando ahora del fracaso de los límites, del fracaso de los Tlön, del fracaso de las matemáticas y de la geometría y de las ciencias y de las artes como límite que dependen del intelecto. Sobre todo porque después de la muerte no sabemos nada, de ahí no se vuelve. Bueno, y ahora, en esta carrera que yo voy llevando a gran velocidad, tenemos el tema del azar, representada por el panjuego recién, ¿no? El azar, de la magia. Esta obra se llama Muy Mago y es un retrato de Aleister Crowley. Y tenemos a Cristo, Cristo Rey, tiene una corona, no es el Cristo sufriente de la cruz, es un Cristo que reina, parecido al Cristo Pantocrator de los bizantinos, ¿no? Un Cristo que dirige, que manda. Bueno, el juego siempre ha sido una especie de recuerdo, pese a que nosotros todos nos hemos, Occidente por lo menos, que es lo que uno tiene referencia, vive en un mundo del intelecto,
siempre, y nos creemos que ese mundo del intelecto, nosotros hablamos de mundo, hablamos de universo, que son todas expresiones que se refieren, cosmos, hablamos de todas expresiones que se refieren a que acá hay un orden, aunque tenemos la constancia de que nosotros no conocemos ese orden. Y casi no tenemos bueno, no hablamos del caos para referirnos a la naturaleza, nadie hace un viaje caótico, sino que hace un viaje cósmico. Pero tenemos una especie de recuerdo permanente desde el origen de Occidente con el tema del caos, porque nunca ha estado ausente el juego siempre está el juego, como un juego, o sea, es la pequeña cosa del azar que no puede intervenir en nuestra vida ni angustiarnos, es un juego y nosotros lo controlamos al juego. Pero el juego de Joule no es controlable. Joule multiplica el ajedrez, tiene un tablero enorme, y ese ajedrez además le da funciones, más funciones a las piezas, pero además influye con el zodíaco, influye con el idioma, con la panlingua que él inventó, una especie de esperanto, influye también con la notación musical y con el sistema duodecimal. El juego es absolutamente incomprensible. A diferencia de los juegos que son habituales en nosotros, donde el azar tiene una parte, pero hay reglas con las cuales esto se puede controlar, aunque sea en parte. Nadie sabe quién va a ganar, puede ganar cualquiera, pero hay algunas reglas que hay que respetar. Acá las reglas son tantas que no se pueden respetar, no se pueden conocer. Según Borges, Joule las cambiaba todo el tiempo, con lo cual no se podía jugar. Ahora, pero el juego, ojo, porque el juego es una representación menor del caos. ¿Y cómo se sale, según Joule, de eso? De nuevo, seguimos siempre. Acá está el maestro de él. Ojo que esta obra es tardía ya, ¿no? De los 60. Acá está el maestro de él. Se sale por un camino. Ese camino implica. Joule dice siempre que pinta sus propias visiones. Joule no pinta, como dije antes, la naturaleza, no hay nada que encontrar de natural en lo de Joule. Él pinta visiones que tiene. Paul Klee también tenía visiones, hay un montón Franz Marc también tenía visiones, hay un montón de visionarios a principios del siglo sin LSD. O con, no sabemos, por ahí tenían algún hongo misterioso. Entonces acá este es el camino. Y finalmente, ¿a dónde se llega? Se puede llegar a ver la luz de Cristo, la luz de Cristo. Este Cristo está pintado por Joule en fines de 1962. Joule se murió en 1963. Fue toda su vida un fervoroso creyente católico. Ahora, hemos visto entonces el camino místico, hemos visto la ciudad, hemos visto el peregrino de Joule, que es un verdadero peregrino, en cambio el de Borges, que es un idólatra. Y Borges también une el juego con el misterio. Y además, Borges tiene otra dimensión, que es la gnosis, y que vamos a ver que es muy importante. Joule simboliza la caída y Borges la gnosis. ¿Y por qué son diferentes? Porque la caída significa que a través de un camino místico, que es el que marca Cristo, Mahoma, el rabino Hillel, yo qué sé, todos los que lo marcan, se puede llegar a la redención. Hay posibilidad de recuperarnos. En cambio, los gnósticos dicen que este mundo es la fabricación de un Dios equivocado o de un Dios perverso, y que el Dios de verdad está detrás de Dios, es otro Dios que no nos conoce. Entonces no tenemos ninguna posibilidad de reivindicación porque no hubo caída, no hubo culpa, ni hay ningún camino que nos pueda conducir a la luz. Entonces, Borges, en ajedrez, donde vuelve a relacionar acá el juego con el misterio, dice también, leo por supuesto fragmentos, también el jugador es prisionero, las sentencias de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días.
Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios? La trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía. Hay un Dios detrás de Dios, ¿no? Con las diferencias enormes que significan esto. Y hay otro cuento, donde Borges también relaciona el juego con el misterio, y es La lotería en Babilonia. Y el nombre no es casual, ¿no? Babel. La lotería empieza en Babilonia como un juego, es un juego. Va invadiendo todo, el caos va invadiendo todo, invade todo. Hay una compañía misteriosa, será Dios, hay una compañía misteriosa que dirige, pero dirige misteriosamente, no hay ninguna regla. A la gente la condenan a muerte o le dan un premio enorme o digamos, son objeto de las peores circunstancias o de las mejores o de ninguna y nadie sabe por qué. No hay ni lógica, ni matemáticas, ni ciencia, no se entiende nada, ni mucho menos justicia. Empieza un momento en que hay algunos que empiezan a sostener que la compañía no existe. Ya esto, digamos, es puro azar, nada lo dirige. Y si no existe la compañía, no hay ninguna esperanza. Este es Borges, relacionado con el juego, el azar y el misterio. De manera tal que vean qué amigos que eran, pero en realidad qué diferencias enormes había frente al mismo lugar, frente al lugar del caos. Ahora, los dos entonces estuvieron frente a la aventura de la metáfora y del misterio. Los dos fabricaron metáforas para acercarse al misterio. Lejos de la soberbia y de la vanidad intelectual, del positivismo científico desde el siglo XIX, que no existe nada que no esté demostrado por la ciencia. Jules se ilustraba a sí mismo con una frase de San Juan de la Cruz: el amor no consiste en sentir grandes cosas, sino en tener grande desnudez y padecer por el amado. Y Borges, por otro lado de todo lo que dijimos, le adjudicaban los griegos a la ceguera, la sabiduría y la visión interna. Homero es ciego, o los Homeros, los que fueron Homero, no sabemos. También es ciego Tiresias, el consejero de los dioses. Y Edipo, que se arranca los ojos para obtener la sabiduría después de su desventura tremenda y su desdicha. Y habrá tenido Borges iluminaciones como ellos, habrá tenido mensajes herméticos. Bueno, jamás lo sabemos, él nunca habló de eso. Yo creo que solo una vez él se refiere a algo así. Y es lo último que voy a decir. Everness. Solo una cosa no hay, es el olvido. Dios, que salva el metal, salva la escoria. Y cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. Ya todo está. Los miles de reflejos que entre los dos crepúsculos del día tu rostro fue dejando en los espejos y los que irá dejando todavía. Y todo es una parte del diverso cristal de esa memoria, el universo. No tienen fin sus arduos corredores y las puertas se cierran a tu paso. Solo del otro lado del ocaso verás los arquetipos y los esplendores. Es la obra donde Borges quizás marca no ya su perplejidad, sino una visión más espiritual de todo este tema. Bueno, he concluido, creo que cumplí con el tiempo. Gracias. Bueno, creo que tenemos tiempo, pero los místicos, como sabemos, tenían muy clara la despensa y la lista de la comida. Así es. Era un perro después de esa mística. Pero quizás haya tiempo para una pregunta o dos. No sé si alguien tiene una urgencia así de preguntar. Más que una urgencia sería divertido. Yo haré una pregunta casual. De Borges sabemos casi todo, de Jules casi nada. Así es. ¿Cómo tenía la despensa Jules? Para ser místico, digamos, tendría que tener la despensa en orden, ¿verdad? Era un hombre con una despensa muy modesta, ¿Así? muy modesta. Él vivió de la venta de sus obras, que no se vendían muy caras. Él produjo mucha obra, produjo casi 1000 obras. Después, en una época,
un gran amigo suyo, un galerista de Buenos Aires, Beaumarchais, empezó a ocuparse de él con mucho afecto y con mucho cariño. Beaumarchais dejó casi todo su dinero finalmente a la Fundación Jules Solar, o sea que tenía con él una relación de aprecio y de amistad muy grande. Yo creo que si no hubiera estado Beaumarchais, yo le hubieran dado peor de su despensa todavía. O sea que su obra está... Su obra está en manos de coleccionistas particulares. Hay algunos museos, como el Museo Nacional de Bellas Artes, que tiene bastante obra de él, pero el que tiene más obra de él es el Museo Jules Solar, que queda en la calle La Prida, en Buenos Aires. Es un museo chiquito porque era la casa de él, que fue rediseñada por un arquitecto importante de Argentina y que tiene toda una imaginería muy Jules Solar, ¿no? ¿No? Sí. ¿Y hay textos suyos? Hay textos en los cuadros. Él desarrolló dos cosas que desarrolló es una palabra excesiva. Intentó dos idiomas. Uno que se llamaba el neocriollo, neocrol, que era una mezcla del portugués, del castellano y tenía algo de inglés. Bueno, y este neocreol, muchos de sus cuadros están escritos con neocreol. Y después intentó otro que se llamaba la panlingua, que es una especie de esperanto, donde también mezclaba otros idiomas, el francés. El francés él no lo quería mucho, como Borges era un amante del alemán, así que también la panlingua tenía bastante alemán. Bueno, y sus textos son muy breves, están en los cuadros, en la mayoría en los cuadros, y están en panlingua o en neocreol. A veces se entiende, a veces no se entiende nada. Ciudad Biombi se entiende, por ejemplo. Sí. ¿Sabes si había alguna relación entre el nivel de pintura entre Nora, Borges y Jules? Y Jules Solar. Sí, pero algunas cosas, ¿no? En la pintura de la gráfica de Nora son como... Nora y Jules tuvieron una relación personal de amistad, ¿no? Una relación personal. Nora estaba, digamos, más influida por un movimiento psicologista de la pintura. Las figuras de Nora representan básicamente sentimientos, ¿no? Sin embargo, tiene un punto de contacto, es que es una pintura simbólica también, ¿no? Sin ninguna duda es una pintura preponderantemente simbólica. Como de alguna manera, hoy veníamos conversando con Julio, también la pintura de Jules se emparenta con la de Torres García, con la de Paul Klee, o sea, con todo el movimiento de simbolismo, ¿no es cierto? Paul Klee tiene un cuadro muy importante que seguramente ustedes se acuerdan, Angelus Novus, que es el cuadro que se lo regala no se lo regala, Walter Benjamin lo compra y muere con él, ¿no? En su supuesto suicidio, Benjamin muere con este cuadro, que es un cuadro también donde Paul Klee al principio está enamorado de los colores, pero al final de su vida empieza también con un desarrollo de misticismo y de todas estas cosas, ¿no? ¿La pregunta? Sí, era sobre eso último mi pregunta. ¿Hay alguna evolución, no sé, evolución a lo mejor no es la mejor palabra, pero algún cambio en el diseño de esas ciudades en relación de Jules, en relación con el policromatismo, pues estoy pensando en la oposición con las ciudades blancas del Corbusier y otros proyectos modernos, y tengo una parte un poco peleadora de la pregunta, que no sé si estoy tan seguro de que no haya naturaleza en esos cuadros. Estoy pensando por el lado del policromatismo en la relación que podría haber, pero no sé, es una pregunta porque no conozco tanto la obra de Jules, con algún tipo de influencia de la fascinación de las vanguardias por el primitivismo amerindio. Digo, porque a mí las serpientes también me parecían un poco Quetzalcóatl. Bueno, hay varias cosas.
El joven Jules se enamora del Blaue Reiter, del jinete azul, de los fundamentos del expresionismo alemán. Encuentra allí una respuesta y sus colores primitivos tienen mucho que ver con eso. Jules estudia también toda la simbología amerindia, es así, y muchas veces hay representaciones de simbología amerindia. ¿Con qué contenido simbólico? Occidental, amerindio, no sabemos. Muchas veces los contenidos son similares. Respecto de Le Corbusier, yo ahí no veo mucho parentesco. Digamos, Le Corbusier es el momento de less is more, del racionalismo, de la conversión del Art Nouveau en el Déco. Él no es un Déco, pero es un racionalista. Hay una casa en Buenos Aires, la casa de Victorio Campo, absolutamente racionalista. Hay una casa también en La Plata, la casa Curuchet, que es una casa hecha de Le Corbusier. Estuvo casi un año en Buenos Aires. Es una casa diseñada por Le Corbusier, es también totalmente racionalista. Y Le Corbusier es uno de esos arquitectos que pretende, y a veces los arquitectos lo consiguen, ojo, que dirigir la vida de la sociedad. O sea, que no es construir espacios habitables, sino un poco más allá, diseñar la vida de la sociedad, ¿no? No lo veo a Le Corbusier cerca de Jules, así como sí veo la simbología amerindia cerca de Jules y el Blaue Reiter. Pero Klee sí se basaba en las grecas precolombinas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque un enorme influencia de Paracas o Nazca. Así es, de Nazca, sí. No tiene nada que ver con el nacionalismo peruano. Hay una, creo que están en el Museo de Jules en Buenos Aires, están también los diseños de la Casa del Delta. Sí, sí. Bueno, la Casa del Delta, sí, yo estuve por poner fotos de la Casa del Delta. Bueno, ustedes saben que nace en el Delta y muere en el Delta. Así como el nacimiento intelectual de Borges es en Ginebra y su muerte es en Ginebra, Jules, su nacimiento físico y muerte física es en el Delta. Él nace en San Fernando, y en un San Fernando muy especial, que es un San Fernando lleno de ciénagas y de pueblos originarios, y viene esta inmigración enorme, entre los cuales se encuentra el señor Schulz y la señora Solari, y genera una ciudad en San Fernando con colegios, unas escuelas universitarias, un desarrollo enorme en poquísimo tiempo. Esa es la vida, lo que ve Jules desde su infancia hasta su adolescencia, el crecimiento enorme de esta ciudad y el desplazamiento de los pueblos primitivos hacia zonas más alejadas del Delta. Y vuelve y muere aquí, ¿no? Muere en el Delta. Él compra una casa en el Delta con la plata que le quedaba y vuelve a hacer de nuevo un observatorio para mirar las estrellas con su interés astrológico y sí hace una casa en el Delta, sí, donde muere, exactamente. Pasamos a la... Sí. La última, entonces. En una entrevista de Victoria Ocampo a Borges, lo recuerdo porque tengo la entrevista, en 1969, Borges se refiere a Jules como nuestro William Blake. Bueno, porque la admiración de los dos por William Blake y Swedenborg es enorme, claro. Pero es también por lo desconocido, consciente Borges también de lo desconocida que es la obra de Jules, en ese mismo momento. Sí, la verdad es que William Blake es un descubrimiento moderno, digamos, es lo mismo que Swedenborg. Los dos admiraron a Blake y a Swedenborg. Cada uno llega a Blake y a Swedenborg por su lado, porque ellos cuando llegan a Buenos Aires
se encuentran, se conocen en el grupo Martín Fierro y ahí intercambian sobre Blake y sobre Swedenborg. Han llegado cada uno por su propio camino, ¿no? Evidentemente que en Borges también hay una fascinación con todo este tema del misterio, ¿no? Lo que pasa es que el tratamiento final de Borges es quizás mucho más dramático y más duro que el de Jules, ¿no? Bueno, muchísimas gracias.